La Segunda Guerra Mundial se detona por la invasión de Hitler hacia Polonia el 1 de septiembre de 1939. Pero para entender por qué pasó esto, no basta con mirar una fecha, hay que mirar un sentimiento, la venganza. Todo comienza con el final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles de 1919 trajo todo menos paz. Declaró a Alemania como única culpable de la guerra, le exigió pagar reparaciones imposibles de costear, desmanteló su ejército y le quitó territorios de suma importancia. Alemania quedó humillada, resentida y hundida en una crisis económica profunda. Este ambiente fue ideal para que surgieran figuras extremistas que prometieran recuperar la grandeza perdida. Aquí es donde entra Adolf Hitler. Él había llegado a Viena con el sueño de ser pintor, pero fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes, algo que marcó su vida temprana. Ese fracaso personal se combinó con el enojo que sentía por la situación de su país. Cuando llegó la Gran Depresión de 1929, la economía mundial colapsó y millones de alemanes quedaron desempleados. Los gobiernos democráticos parecían no tener respuestas. Fue entonces cuando Hitler apareció prometiendo anular el Tratado de Versalles, restaurar la gloria alemana y culpar a las minorías, especialmente los judíos, de los problemas del país. Millones de personas desesperadas lo escucharon, porque sus palabras conectaban directamente con el resentimiento social. En 1932 ganó las elecciones y fue nombrado canciller. Poco después convirtió a Alemania en una dictadura llamada el Tercer Reich, un régimen totalitario que perseguía opositores, controlaba los medios, manipulaba las masas y promovía la idea de una raza aria superior. Antes de que iniciara la guerra, Hitler comenzó a desafiar a Europa paso a paso. En 1936 militarizó Renania, en 1938 anexó Austria en el famoso Anschluss y después exigió quedarse con los Sudetes, una región de Checoslovaquia. Las potencias europeas, queriendo evitar otra guerra, cedieron ante Hitler en la Conferencia de Múnich, permitiendo que ocupara ese territorio. Esta estrategia se conoció como política de apaciguamiento, y aunque parecía que mantenía la paz, en realidad solo le permitió a Hitler fortalecerse y avanzar en sus planes. En 1939, Alemania firmó el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética, un acuerdo secreto para dividirse Polonia y evitar pelear entre ellos. Con esto Hitler sabía que no recibiría un ataque soviético por el este y decidió iniciar su expansión. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia usando la Blitzkrieg, una estrategia de guerra relámpago basada en ataques rápidos con tanques, aviones y tropas coordinadas. 2 días después, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania. Así comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Tras conquistar Polonia en los primeros meses, en el frente occidental fueron relativamente tranquilos. A esto se le llamó la Guerra Falsa, porque no había enfrentamientos directos a pesar de estar declarada la guerra. Pero en 1940 todo cambió. Alemania invadió Dinamarca y Noruega, asegurando rutas estratégicas y luego atacó los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Su avance fue tan rápido que Francia cayó en solo 6 semanas, algo inimaginable para el mundo entero. Con París ocupada, Hitler dominaba prácticamente toda Europa occidental. Mientras tanto, en Reino Unido, Winston Churchill se convirtió en primer ministro y se negó absolutamente a rendirse. Alemania inició la batalla de Inglaterra, lanzando una campaña de bombardeos masivos sobre Londres y otras ciudades para intentar quebrar el espíritu británico. Sin embargo, gracias al uso del radar, a los pilotos británicos y a la resistencia de la población, Hitler sufrió su primera gran derrota y no logró invadir las islas británicas. En el sur de Europa, el aliado de Hitler, Benito Mussolini, intentó expandirse en Grecia y en el norte de África, pero fracasó repetidamente, obligando a Alemania a intervenir para rescatarlo y obtener el control de la región. En 1941, Hitler cometió uno de sus errores más grandes. Rompió el pacto con Stalin e inició la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia contra la Unión Soviética. Al principio, los alemanes avanzaron mucho, conquistando ciudades completas, pero la resistencia soviética, las enormes distancias, el desgaste y el invierno ruso detuvieron el avance alemán. Este frente se convirtió en el escenario más brutal y sangriento de toda la guerra. Mientras Europa estaba en guerra, Japón continuaba expandiéndose por Asia y China. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa la base estadounidense de Pearl Harbor. Ese ataque hizo que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra, y su entrada cambió por completo el equilibrio del conflicto, especialmente porque Estados Unidos tenía una enorme capacidad industrial y militar. Aunque al inicio parecía que el eje de Alemania, Italia y Japón estaba ganando, 1942 marcó un giro decisivo. En Stalingrado, la Unión Soviética logró rodear y derrotar a un ejército alemán completo, provocando la mayor derrota de Hitler y cambiando la dirección de la guerra en el este.
En el norte de África, los británicos ganaron la batalla del Alamein y comenzaron a empujar a las fuerzas alemanas hacia atrás. Y en el Pacífico, la batalla de Midway permitió a Estados Unidos destruir varios portaaviones japoneses, debilitando gravemente al imperio japonés y marcando el inicio de su retirada. En 1943 los aliados invadieron Italia, lo que provocó que Mussolini cayera del poder y más tarde fuera ejecutado por los propios italianos. Alemania empezó a retroceder en todos los frentes mientras los aliados avanzaban constantemente. En 1944 llegó uno de los momentos más importantes, el desembarco de Normandía, conocido como el Día D, el 6 de junio. Miles de soldados aliados desembarcaron en las playas francesas para iniciar la liberación de Europa. Después de combates intensos lograron avanzar, liberar París y empujar a los alemanes hacia su propio territorio. Al mismo tiempo, la Unión Soviética avanzaba desde el este, recuperando ciudades, expulsando a los alemanes y acercándose rápidamente a Berlín. En 1945, Alemania estaba completamente desgastada. Berlín fue rodeada por los soviéticos y Hitler, viendo la derrota inevitable, se suicidó el 30 de abril. El 8 de mayo, Alemania se rindió. La guerra en Europa había terminado oficialmente. Sin embargo, en Asia el conflicto continuaba. Japón se negaba a rendirse, a pesar de haber perdido la mayoría de sus territorios y de estar cada vez más debilitado. Para forzar el final de la guerra, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki, en agosto de 1945. Esta destrucción fue tan grande que Japón finalmente se rindió el 2 de septiembre de 1945. Además de la destrucción militar, la Segunda Guerra Mundial dejó una de las tragedias más horribles de la historia, el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con millones de otras víctimas consideradas indeseables por el régimen nazi, incluidos gitanos, personas con discapacidad, homosexuales y muchos otros grupos perseguidos. En total, la guerra provocó más de 70 millones de muertes. Destruyó ciudades enteras, desplazó a poblaciones completas y cambió para siempre el mapa político mundial. Tras el conflicto se creó la ONU para intentar evitar otro desastre similar. Y comenzó una nueva etapa de tensión internacional conocida como la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial marcó profundamente la humanidad, recordando los peligros del odio, del extremismo, de la manipulación y de la ambición sin límites, pero también la importancia de la resistencia, de la unidad y de la defensa de la libertad.